Padre Celestial, te agradecemos por la oportunidad que nos das de poder estar nuevamente congregados, aunque no en un solo local, en el mismo local, en la misma área, pero sí congregados por medio de la internet virtualmente hablando, Señor. Gracias por esta tecnología, gracias porque tú nos permites usarla para bendición, para edificación, la edificación del cuerpo de Cristo, aunque hay mucha gente que la usa para la perversión, Señor, y la detracción de la humanidad misma. Señor, nosotros usamos la tecnología para bendecir a los hermanos y para comunicarnos unos a otros, y es un gozo poder utilizarla también, Señor. Bueno, hasta que de alguna manera también nos quieran quitar esta plataforma. Bueno, oramos por nuestras reuniones presenciales, que poco a poco nos vaya guiando en todo, Señor, y oramos por nuestros hermanos que están allí donde están conectados, en donde estén, en sus casas, para que tú derrames bendición hasta que sobreabunde, Señor, y puedas consolar sus corazones si hay alguna tribulación respecto a cualquier cosa, cualquier necesidad de financiera o de salud, Señor. Gracias te damos por este estudio, en el nombre de Jesús, háblanos. Amén. Ok, hermanos, entonces, empezamos con el capítulo 8. Después de estudiar el capítulo 7 de la semana pasada, en el estudio pasado, vimos que Salomón tiene una fijación un poquito persistente acerca de que es Dios quien determina el curso de acción de todas las cosas, y por eso él experimenta frustración, porque él ve tanto que le acontece a los justos lo contrario que debería acontecerles, y a los impíos les favorecen las circunstancias, que sería lo contrario de la consecuencia natural de las cosas que pasan. Entonces, consecuentemente hablando, Salomón continúa su discurso tomando algunas otras observaciones que él dice que ya ha llegado a sus propias conclusiones, ¿de acuerdo? Es como una descriptiva, ¿de acuerdo? Es decir, como que yo les digo a ustedes, el agua moja, pues, ¿no? Entonces, wow, qué sabios Iván, el agua moja. No, es que simplemente es una observación simple. Entonces vamos a leer. El versículo 1 dice, y los he separado del resto de los versículos porque hay algo interesante aquí como para hacer primero un estudio y hacer un hincapié acá. El versículo 1 dice así, no hay nada como ser sabio, no hay nada como saber explicarlo todo. La sabiduría ilumina el rostro del hombre y cambia su semblante hosco. Es decir, entre paréntesis tosco, porque hosco no es una palabra que usamos actualmente nosotros, al menos aquí en Latinoamérica. Solo la gente que lee mucho conoce la palabra. Hosco es un sinónimo de tosco, ¿de acuerdo? Entonces, este versículo 1 es interesante y acá tenemos que detenernos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, bueno, como ya siempre vengo diciendo, estoy usando la traducción para este estudio de la Reina Valera contemporánea, ¿de acuerdo? Entonces, es interesante observar que la Reina Valera contemporánea, que es la que acabo de leer, ¿no?, elimina las preguntas y las cambia por afirmaciones, ¿de acuerdo? Miren cómo traduce la Reina Valera del 60, que me imagino que todos ustedes tienen también en sus casas. La Reina Valera del 60 traduce así: ¿quién como el sabio? En interrogación, en interrogante. ¿Quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe declarar la declaración de las cosas? ¿No? ¿Quién como el que sabe la declaración de las cosas? La sabiduría del hombre ilumina su rostro y la tosquedad de su semblante se mudará. Es la versión Reina Valera del 60. Entonces, aquí hay una observación bastante puntual. La traducción, la Reina Valera contemporánea elimina las preguntas y las pone como afirmaciones. Repito, la Reina Valera contemporánea traduce así: no hay nada como ser sabio, no hay nada como saber explicarlo todo. La primera parte del versículo. Pero la Reina Valera del 60, ¿no?, traduce así, con dos interrogantes: ¿quién como el sabio? ¿Y quién como el que sabe la declaración de las cosas? Esta retórica que después se supone que Salomón va a responder. Entonces, la interpretación puede volverse de alguna manera sugestiva al pasar de una pregunta a una afirmación. ¿Por qué? Porque son diferentes énfasis y pueden derivar en diferentes direcciones. ¿De acuerdo? Entonces, casi todas, simplemente a manera de cultura general, por así decirlo, casi todas las otras versiones mantienen la traducción considerando las preguntas, la interrogante, ¿no?, las interrogantes, ¿no? Solamente se los digo como un dato. Entonces, en la primera mitad de perdón que me pica la nariz. En la primera mitad de este capítulo, ¿no?, se exhorta a mantener por medio de la sabiduría una conducta acorde en relación con los requerimientos del rey o de la autoridad superior, básicamente, ¿no? Es decir, vamos a leer ahorita la porción correspondiente del versículo 2 al versículo 7 para hacer el estudio. Dice: te aconsejo cumplir con las órdenes del rey y con tu palabra jurada ante Dios. No te retires de su presencia con premura, no insistas en contrariarlo, porque él hará todo lo que le plazca.
La palabra del rey es ley y nadie puede cuestionarle nada. El que cumple con sus órdenes no sufrirá ningún mal. La mente del sabio discierne el mejor momento de cumplirlas, pues todo proyecto tiene su momento para realizarlo, pero pesa sobre el hombre un gran problema. Versículo 7. Y es que es decir, el hombre, no sabe qué va a pasar, ni cuándo pasará, ni hay tampoco nadie que se lo diga. Entonces, en ese sentido, este primer versículo habla de las ventajas que otorga la sabiduría y de saber cómo rendir cuentas a un soberano que puede o bien ser justo o tal vez ser impío, ¿de acuerdo? Porque hay gobernantes correctos y hay gobernantes que son corruptos, ¿no? Es cierto que la sabiduría ilumina el rostro, pues da la certeza de alguna manera de que podemos actuar en concordancia con lo que nosotros creemos en nuestro interior. Y esto hace que nuestro semblante refleje pues la confianza de que estamos actuando en coherencia con lo que nosotros hablamos, con lo que nosotros decimos. Entonces, un semblante tosco, contrariamente, es el sinónimo de una frustración o una amargura. Entonces, Salomón simplemente hace esta observación. La sabiduría, el hombre muda su semblante, es decir, hace que la cara de la persona esté un poco más relajada, entre comillas. Entonces, en cierta medida, es una descripción muy cómoda desde la perspectiva de un rey, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque cualquier rey soberano estaría muy agradecido de que todos sus súbditos le sigan el amén, les sigan el amén y no le cuestionen absolutamente nada. Pero hermanos, ¿qué pasaría si ese rey es un rey malo, impío, corrupto, ¿no? Como en el caso de ciertos presidentes que conocemos aquí en Latinoamérica? ¿Qué pasaría? ¿No es cierto? Entonces es interesante verlo. Ahora, el sabio tiene la capacidad de conducirse correctamente. Él sabe la declaración de las cosas, como dice Salomón en el versículo 1. Gracias a su sabiduría, el entendido sabe cómo actuar correctamente y evitar así un mal comportamiento delante de la autoridad, delante del rey, para no salir perjudicado. Y ahora, por el hecho de alguna manera tener o poner en acción la sabiduría por medio del justo racionamiento, diría yo, el sabio puede explicar y declarar todas las cosas. Entonces, justamente es uno de los requerimientos como digamos, como con una explicación coherente de lo que uno está pensando, ¿no? Y hablar de una manera tan sobria, con un semblante que comunique la suficiente cordura y la concordia de lo que estás hablando, cuando se presentan soluciones y cuando se presentan cosas coherentes delante del rey, entre comillas, porque ese es el contexto del que Salomón está hablando acá. Entonces, muy diferente a esto es gritarle en la cara a alguien, por ejemplo, yo tengo razón, ¿no? O sea, presentarse así delante del rey podía ocasionar la muerte, ¿no? E imponer nuestro criterio aplastando a los demás. Entonces, la claridad de pensamiento, sin nada que lo avergüence, le da al sabio la seguridad que necesita para dejarse entender. Entonces, ahora hemos leído esta porción que dice, te aconsejo, el versículo 2, cumplir con las órdenes del rey y con la palabra jurada ante Dios. Toda esta porción del versículo de 2 al 7 es bien interesante, ¿no? Pero hay que contextualizarla. ¿Por qué? Porque en realidad hoy no vivimos nosotros en una monarquía, ¿no es cierto? O sea, no tenemos un rey que haga lo que quiera. Bueno, sí, tenemos presidentes en cierta medida. Pudiéramos aplicar esto, como dije, a los presidentes o a los gobernantes, entre comillas, o autoridades puestas por Dios, pero esto es de alguna manera sugerida. En el contexto de Salomón no existían, las repúblicas no existían, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, él está haciendo una observación del estado social, del aparato gubernamental de aquella temporada, de aquella época, en donde básicamente eran monarquías. Todas las naciones tenían sus reyes y sus reyes eran tiranos o malos o buenos, pero eran reinados, ¿no? Eran monarquías, y entonces era muy peligroso hablar mal del rey porque si el rey decidía que te cortaran la cabeza, te la cortaban y punto. No había discusión mayor allí. Entonces, en el contexto de Salomón, la monarquía se torna autoritaria. Recordemos que Salomón cargó al pueblo con impuestos fuertes, que después cuando su hijo Roboam lo sucedió, el pueblo vinieron a reclamarle a Roboam diciéndole, no sigas los pasos de tu padre que nos cargaba con muchos impuestos, pero Roboam no les hizo caso y el reino se dividió. Entonces, el plan de Dios para una monarquía era que el rey gobierne según los mandamientos de la ley de Dios, básicamente, y no según su capacidad militar o su economía. La idea de tener un rey era básicamente que Dios gobierne a través de este rey, debido a que, por ejemplo, en el pueblo hebreo, no existiendo los reyes, previamente a los reinados existían los jueces, y los jueces eran quienes consultaban con Dios
¿no? Para los asuntos de la problemática social. Y es bien interesante, ¿no? El pueblo escoge un rey y Samuel llora y se quebranta y Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, me han desechado a mí para que yo no reine sobre ellos. Bueno, vamos a ponerles un rey, pero ese rey va a causarles problemas al pueblo. Y fue lo que pasó. Saúl fue un pésimo rey, David no fue un mal rey, pero tampoco fue un excelente ejemplo de rey, su familia completamente disfuncional, incestos, asesinatos, etcétera de cosas, y todas las consecuencias que se vieron después. Incluso Salomón también, ¿no? El ejemplo de Salomón fue terrible con todas sus mujeres y su apostasía final. Ahora, el versículo 2 aconseja mantener el juramento de acatar las órdenes del rey debido a que se hizo un juramento en dos aspectos que son consecuentes, o sea, un juramento dependía del otro. Primero, tanto el rey como el pueblo aceptaban la monarquía por juramento y ungimiento delante de Dios, ¿de acuerdo? O sea, el rey era nombrado y ungido delante de Dios o por Dios. Entonces, segundo, en teoría, el rey era el heraldo de Dios, digamos, el representante, el encargado de administrar la justicia de parte de Dios. Y esto era juramentado, no solamente por el rey, sino también por el pueblo. Por eso Salomón dice, no, no, sujétate al rey porque por juramento tú has puesto tu palabra. Y esto es muy conveniente de alguna manera, es irónico, ¿no? Que un rey te diga cómo debes comportarte delante de él. Porque Salomón siendo rey escribía esto, ¿no? Entonces Salomón está describiendo la relación adecuada desde la perspectiva de un rey, ¿no? Desde la perspectiva de un rey. O sea, te aconsejo que te sujetes a las palabras del rey porque él puede hacer lo que él quiera. Desde la perspectiva de él, pero ¿qué de la perspectiva del pueblo? O sea, ¿qué? O sea, nos estás diciendo que tú vas a hacer lo que tú quieras y nosotros tenemos que aceptar lo que tú quieras, ¿no? Bueno, sabemos culturalmente hablando lo que pasó con la Revolución Francesa, ¿no? Decapitaron al rey, porque bueno, estaban hartos de la aristocracia y la monarquía y todo, y fue terrible. Fue ejemplo para, en la época, bueno, después posterior a las luces, pero bueno, no quiero andar más en esto, pero bueno, el versículo 3 exhorta a que no dejemos la causa del rey retirándonos de su presencia ni tampoco contrariándolo. Interesante, ¿no? En otras palabras, debido a que el rey puede hacer lo que le dé la gana, lo que quiera, uno está en peligro de morir o sufrir consecuencias desagradables si lo contradecimos al rey. Es más, insistir en un asunto difícil delante del rey puede ser perjudicial. Por esto dice en el versículo 4, la palabra del rey es ley y nadie la puede cuestionar. Interesante, ¿no? O sea, nadie la puede cuestionar. Ahora, en el versículo 5, ¿no? Es más explícito aún porque dice, si uno cumple con las órdenes del rey y discierne el mejor momento para cumplir las órdenes, no sufrirá nada malo, digamos como haciendo una paráfrasis del versículo 5. Entonces, en ese sentido, hay una ligera variación en las traducciones de estos versículos del 2 al 5, ¿de acuerdo? Y acá es lo que le venía hablando en la introducción del estudio, ¿no? De hoy, algunas versiones, como la Reina Valera contemporánea, que es la que estamos usando en este estudio, relacionan los versículos en base a la relación entre el súbdito y el rey. Pero en otras versiones son como pensamientos un tanto aislados, pero que a su vez guardan relación en base a la experiencia o a la conveniencia que Salomón está proponiendo entre el rey, o sea, él, y sus súbditos o los súbditos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque Salomón le está escribiendo esto a su pueblo. Salomón no está escribiendo Eclesiastés ni escribió Proverbios de Salomón para los cananitas o para los filisteos, ¿no? O para los amorreos o para los jerjeseos o para los jebuseos, ¿no? O para los sidonios o para los asirios o para los babilonios, ¿no? Salomón estaba escribiendo al pueblo. Entonces él mismo, siendo rey, le dice, te aconsejo que me hagas caso, porque si no, si yo estoy molesto, te puedo cortar la cabeza. Interesante, ¿no? Por eso digo, desde la perspectiva del rey es bien cómoda esta sugerencia, ¿no? Ahora, se pueden llegar a diferentes conclusiones si se toma una u otra versión de la Biblia. Pero puesto que en el original el pronombre quién del versículo 1, y ahí es donde vengo cuando digo que la Reina Valera contemporánea ha trastocado o ha traducido de diferente manera, porque en el original sí dice, ¿quién como el sabio? ¿No es cierto? Entonces, en el original dice, el pronombre quién está allí puesto en interrogativo. Entonces podemos asumir que los siguientes versículos están en la misma línea de pensamiento. Por eso esta versión Reina Valera contemporánea conecta toda la sección desde el versículo 2 hasta el versículo 7. O sea, no son pensamientos aislados, ¿de acuerdo? Ahora, les quiero leer la porción de los versículos de 5 al 7 en la Nueva Traducción Viviente, para que ustedes hagan la comparación. Dice así, quienes lo obedezcan, entre paréntesis, al rey, no serán castigados. Los sabios encontrarán el momento y la forma de hacer lo correcto.
Pues hay un tiempo y un modo para cada cosa, incluso cuando uno está en apuros. Además, ¿cómo puede uno evitar lo que no sabe que está por suceder? Un poco más amigable la versión Nueva Traducción Viviente, ¿verdad? Entonces, una vez más en el contexto, considerando el contexto y la sintaxis, ¿de acuerdo? Nos llevan a entender la mejor idea de lo que quiere transmitir el texto. Salomón aquí advierte a los súbditos que deben de ser lo suficientemente sabios y astutos en relación a sus compromisos y la obediencia al decreto y las órdenes del rey, puesto que posiblemente algún rey antojadizo o algún rey malo puede hacer lo que le venga en gana. Entonces el súbdito está en peligro si no guarda sus palabras y muestra su sumisión y muestra obediencia. Pero como ya hemos dicho, en nuestro contexto no estamos en una monarquía. Entonces, debido de alguna manera a la moderna libertad de expresión que vivimos ahora en los países republicanos o demócratas, ¿no? Y a los estándares demócratas gubernamentales a nivel mundial, esta enseñanza puede parecer un tanto ajena a esta realidad. ¿Por qué? Porque ni siquiera en Inglaterra, que es una monarquía, o en los países europeos que aún mantienen su monarquía, la gente pues les sigue el amén a los reyes. Hay muchos críticos de los reyes y los reyes ya no son tan tiranos como antes y ya no cortan las cabezas como antes. Sin embargo, algunos intérpretes usan lo que se llama la eisegesis. Acá les quiero explicar una terminología, no se asusten, no quiero ser tan técnico, pero la eisegesis es una ciencia, o digamos, es una herramienta, no una ciencia, es una herramienta que se usa en la hermenéutica, que significa la manera de interpretar la palabra de Dios. Ahora, ¿qué es la eisegesis? Pueden buscarlo ustedes ahí en internet. Es introducir en el texto una presunción o ideas o pensamientos subjetivos que no se acomodan, o mejor dicho, que se acomodan al punto de vista del intérprete, pero que no están realmente en el texto. ¿De acuerdo? Es decir, eisegesis significa, tú lees un texto, pero tú, como ya tienes una presunción doctrinal, tú aplicas esa presunción al texto y quieres que el texto diga lo que no dice, sino lo que tú quieres decir. ¿De acuerdo? Eso es eisegesis, no es diferente a exégesis, en donde la exégesis sí considera la literalidad de la traducción del texto. En ese sentido, ¿no? Muchos traductores o muchas personas que ya tienen una presunción o una predisposición doctrinal, ¿no? Trasladan los personajes a otro escenario. Entonces las consecuencias pueden ser de que el rey, en este caso, es Dios, ¿no es cierto? Y nosotros somos los súbditos, o sea, espiritualizan el texto. O también lo aplican a los presidentes, a los países que actualmente son monárquicos, ¿de acuerdo? En la época de la esclavitud en Estados Unidos, por ejemplo, no sé si ustedes han visto esa película 12 años de esclavo, se veía claramente cómo los amos les leían adrede a los esclavos eso que decía, siervos, obedeced a vuestros amos en todo, porque esto es honroso delante de Dios, y así los mantenían en su esclavitud. Interesante, usando la palabra, ¿no? Con esta ambigüedad para mantener el status quo. Interesante. Entonces, si hacemos este tipo de aplicación, podemos, como dije desde el principio, crear diferente doctrina, diferente línea de pensamiento. O como dije hace un ratito, también se espiritualiza y se aplica a la iglesia. Esto está recontra fuera de contexto. En donde, por ejemplo, el rey, en este caso, es el pastor. Y los súbditos son la congregación. Entonces, todo lo que el pastor diga, amén. ¿De acuerdo? O sea, simplemente el pastor sustituye a Dios, ¿no? El pastor dice cuándo te casas, cuándo no te casas, con quién te casas, inviertes en un negocio, no inviertes en un negocio, etc. Y el pastor se convierte en Dios. Y tú ya no tienes comunión con Dios, sino más comunión con el pastor que con Dios. Y esto es triste porque hay muchas congregaciones enfermas en ese sentido, ¿de acuerdo? Entonces, volviendo al escenario literal de lo que Salomón está exponiendo, podemos ver que la balanza está un tanto inclinada en favor del rey y que solo la sabiduría personal o las personas con sabiduría pueden lidiar con la máxima autoridad, ¿no? De lo contrario, pueden ser perjudicial para cualquiera que no le siga el amén al rey. Ahora, el versículo 4 literalmente dice, puesto que la palabra del rey es soberana, ¿y quién le dirá qué haces? ¿Ya? Esta es la traducción básicamente en la Reina Valera actualizada, la Reina Valera del 60. Entonces, esta afirmación determina la potestad del rey y la subyugación del pueblo, sí o sí. No había otra manera. Entonces, es interesante que esta afirmación venga pues de un rey, ¿no? ¿Por qué? Porque la palabra del rey es ley. Sin embargo, el rey tenía una ley que él tenía que obedecer, que es el Decálogo y las 613 leyes escritas por mano de Moisés en Levítico
y en el segundo decálogo de Deuteronomio, ¿no? Entonces es interesante. Aunque Salomón dice que la palabra del rey es ley, pero el rey también tiene una ley. Y esa ley es la palabra de Dios. Sin embargo, Salomón no se conducía conforme a la palabra de Dios, porque la palabra de Dios dijo bien claro, no, cuando tengas un rey, no tengas muchas mujeres, ni tengas muchos palacios, ni tengas muchos carros, ni tengas mucho, no hagas ostento de lo que te puede producir el estar sentado en el sillón del rey. Pero sin embargo, Salomón hizo absolutamente todo lo contrario. Interesante. Entonces, debido a que no podemos trasladar este escenario a nuestro contexto, es decir, el contexto monárquico, lo que sí podemos hacer es comparar el tipo de carácter de un rey a la manera de Dios como a la manera del hombre. En ese sentido, el rey por excelencia es Cristo Jesús, eso ya nosotros lo sabemos. Entonces sabemos qué tipo de rey es Él. Jesús es el rey que se va a sacar la ropa, se va a sacar su manto y te va a lavar los pies. ¿No es cierto? Y los pies de aquella época en donde se caminaba y a veces se pisaba el excremento de los animales porque no había asfalto, solamente era trocha y los siervos estaban encargados de lavarle los pies a los visitantes, es bien difícil hacerlo, ¿no? Y más el olorcito y el sudor que ustedes ya conocen, característico, era muy duro lavarle los pies a las personas. Y esta tarea era encargada a los siervos, a los sirvientes de las casas. Y Jesús, siendo el Rey de Reyes y el Señor de Señores, lavó los pies de sus discípulos, ¿no? Los pies apestosos de sus discípulos, incluyendo el de Judas. Interesante, ese es el tipo de rey que Dios quiere que sea. Ahora, simplemente yendo un poquito más allá, Pedro dice que nosotros somos reyes y sacerdotes. Interesante, ¿no? Simplemente como para saber qué tipo de rey es el que está en el corazón del Señor. Continuamos con el versículo 8 y 9 que dice: nadie tiene poder sobre el espíritu para retenerlo, ni tampoco poder sobre la hora de la muerte. En esa guerra las armas no sirven de nada, ni tampoco puede la maldad poner a salvo al malvado. Todo esto lo he visto y he dedicado en mi corazón al estudio de todo lo que se hace bajo el sol. Hay momentos en que los unos dominan a los otros para su propio mal. Interesante. Entonces, si seguimos la línea de pensamiento del contexto que Salomón está hablando, Salomón continúa disertando acerca de las consecuencias entre la relación del súbdito con la relación del rey, entre la relación de ambos. En ese sentido, el versículo 8 tiene este énfasis, ¿no? No hay hombre con el suficiente poder para controlar su espíritu, ni que tenga potestad sobre el día de la muerte, como traduce la Reina Valera del 60. Es decir, frente a algún percance que se pueda tener con el rey, es posible que la persona no pueda controlarse. Ahora, el rey pudiera determinar la muerte de la persona automáticamente si es que detectaba algún tipo de anarquía o sublevación. El rey tenía esa potestad, ¿no es cierto? Entonces, esto lo hemos visto a lo largo de toda la historia. Vean películas medievales en donde incluso los reyes mataban a los mensajeros cuando les traían malas noticias. Era interesante, ¿no? Los mensajeros que tenían que dar una mala noticia al rey corrían el riesgo de vida, porque si el rey estaba molesto y por la mala noticia que recibía, le cortaba la cabeza al mensajero. Interesante. Ahora, el versículo 8 continúa diciendo: en esa guerra. Esto es simplemente como una especie de hipérbole, ¿no? O sea, habla de lo mismo, pero haciendo una curva exagerada, ¿no? Es decir, en esa guerra, es decir, en el supuesto litigio entre el rey y el súbdito, ¿de acuerdo? Aunque uno se presente armado frente al rey, no sirve de nada. Si el rey determina algo, que aunque esa persona haya sido influyente, ya no hay marcha atrás. ¿Por qué? Porque el rey podía hacer lo que quería. Entonces, ustedes han visto, por ejemplo, o han escuchado estas palabras en películas que dice: el César ha hablado. Ok, como el César era considerado divino, cuando el César decía algo, lo decía una sola vez y si el César decretaba tu muerte, los soldados romanos te mataban. Entonces, ¿ese es el tipo de monarquía que Dios quería? No, simplemente no. Pero Salomón dice, porque la palabra del rey es ley. Entonces, es interesante, ¿no? Ahora, más aún si es el caso de alguna persona que realmente es culpable y por esa culpabilidad es sentenciada, por más artimaña que esta persona haya tratado para librarse, igualmente iba a perecer. Entonces, resumiendo este contexto, ¿ya? Y en pocas palabras, sea justo, sea una persona justa o impía, si el rey determinaba algo, ya todo estaba resuelto. Ahora, si usas sabiduría puedes ser librado, pero si hiciste maldad, por más que hayas intentado librarte haciendo artilugios, igual vas a morir. Y esto es lo que Salomón nos quiere advertir en este contexto, ¿sí? Entonces es importante también que entendamos que no siempre el rey atendía todos los asuntos, ¿de acuerdo? El rey nombraba magistrados y gobernadores. Estos eran las personas que llevaban los casos más difíciles al rey si es que ellos no podían resolverlos.
¿no? Entonces, sobre todo, si es que había una persona con problemas de una jerarquía gubernamental, el rey sí atendía estas cosas. Pero cuando habían problemas de índole que no eran tan grandes, entonces los gobernadores, ellos resolvían los casos, los jueces resolvían los casos. Pero cuando el caso ya trascendía, ya iban a tocarle las puertas al rey y el rey tenía que determinar solución para la problemática del momento, ¿no es cierto? Entonces, el versículo 9, ¿no? Otra vez revela que Salomón pasó tiempo analizando estos entornos. Él dedicó su corazón para tener una lectura descriptiva de todo esto. A su vez, él mismo se dio cuenta que aunque un hombre se enseñoree de otros, o por la fuerza, o por la elección de estos mismos hombres, ¿de acuerdo? A veces eso también es una espada de doble filo. ¿Por qué? Porque el rey mismo podía ser traicionado por quienes los rodean, como se ha visto en la historia también, y quienes eligen al rey para que alguien los gobierne, ¿no? También están eligiéndolo para su propio mal. Y esto es lo que Salomón quiere de alguna manera plasmar en estos versículos 8 y 9. ¿De acuerdo? Entonces, leamos versículos 10 y 11. Dice, también he visto que a los inicuos se les sepulta con honra, mientras que a los que frecuentaban el lugar santo se les echó al olvido en la misma ciudad donde se condujeron con rectitud. Y también esto es vanidad. Y es que cuando la sentencia para castigar una mala acción no se ejecuta de inmediato, el corazón de los mortales se dispone a seguir actuando mal. Interesante. Ahora, en este versículo 10 tenemos que hacer algunas aclaraciones. Básicamente acá tengo 4 puntitos que quiero hacer como introductorios para hacer esta aclaración. Primero, existen 2 traducciones diferentes que llevan a diferentes conclusiones que las vamos a ver ahorita. Entonces, hay algunas palabras hebreas difíciles de traducir en esta frase que acabamos de leer. Tercero, la idea es que pudiera haber un salto en la descriptiva de Salomón y que estuviera hablando de otro tema, posiblemente, según algunos otros estudiosos o comentaristas del texto bíblico. Y por último, o que bien, al igual que la situación del rey con el súbdito, haya también injusticia, porque el rey de repente no es lo suficientemente bueno. Ahora, vamos a leer las 2 traducciones continuas para que ustedes entiendan en dónde está más o menos la pequeña la variación del texto, ¿ya? Por ejemplo, la Reina Valera del 60, ¿no? El versículo 10 dice así: asimismo, he visto a los inicuos sepultados con honra, mas los que frecuentaban el lugar santo fueron puestos en el olvido en la ciudad donde habían actuado con rectitud. Esto también es vanidad. Ahora, otra traducción, que es una de las más representativas del texto crítico, que es la Biblia textual, de la cual también la Reina Valera actualizada incluso ha cogido también, ¿no? y muchas otras versiones como la nueva versión internacional, ¿de acuerdo? Traduce así diferente. En la Biblia textual dice, vi también los grandes funerales de los impíos que frecuentaban el lugar santo, mientras que en la actualidad pronto eran olvidados quienes actuaron honestamente. También esto es vanidad. ¿Se dan cuenta dónde está la diferencia? Si no se han dado cuenta, se las digo yo. La diferencia básica está en que en la Reina Valera del 60 dice que los impíos son sepultados con honra y los justos que frecuentaban el lugar santo eran olvidados. En cambio, la Biblia textual, ¿de acuerdo?, que está basada en el texto crítico, dice que son los impíos quienes frecuentaban el lugar santo. Hay una diferencia bastante radical aquí. Y son sepultados con honores, mientras que los justos son olvidados en las ciudades donde actuaron con rectitud. Entonces aquí hay una situación con 2 desenlaces distintos. Y es que las versiones actuales se basan en el texto crítico, como ya dije, y el texto crítico está basado en el Códice Vaticano y el Códice Sinaítico, que ciertamente son un poco más tempranos, pero son textos corruptos, llenos de borrones, llenos de sustituciones, llenos de cambios hechos a propósito. Mientras que la Reina Valera del 60 ya está basada en el texto de la Septuaginta. ¿De acuerdo? La Septuaginta ahorita voy a explicar qué es. Pero hay una versión más temprana que encontré haciendo el estudio, ¿no? Y también es una Biblia que se las recomiendo, la venden, ¿no? La venden también, es la Reina Valera de 1909. ¿Ok? Repito, Reina Valera 1909. Esta es una muy buena traducción, ¿ya? Pero esta traducción está basada en la Septuaginta. Ahora, esta Septuaginta es el texto traducido originalmente por 72 sabios, 72 eruditos, escribas que tradujeron, fueron trasladados a Egipto para traducir para el emperador de esa época el Antiguo Testamento.
Entonces, esta Septuaginta era la que se leía en la época de Jesús, ¿de acuerdo? Cuando comúnmente se hablaba el griego koiné. La Septuaginta es una versión griega del Antiguo Testamento, ¿ya? Entonces, sin embargo, las nuevas traducciones del Antiguo Testamento a las versiones actuales no usan la Septuaginta como fuente, usan el texto crítico, que está basado en el Códice Sinaítico y en el Códice Vaticano. Y por eso en el Antiguo Testamento encontramos algunas variaciones significativas como esta. Ahora, en esta versión 1909, vean cómo dice el versículo 10, ¿ya? Que es una traducción más fiel. Dice, esto vi también, que los impíos sepultados vinieron aún en memoria, mas los que partieron del lugar santo fueron luego puestos en olvido en la ciudad donde con rectitud habían obrado. Esto también es vanidad. Entonces, según esta traducción podemos entender mejor la idea. Los impíos son mejor recordados que los justos, que incluso sirvieron en el lugar santo del templo. Contrariamente a lo que dice la Biblia textual o las versiones contemporáneas, que dice que los impíos asistían al templo incluso. Entonces, aquí hay que recordar el contexto. Recordemos que en la orden sacerdotal, los levitas no tenían una tierra en posesión como las demás tribus, ¿no es cierto? Y aunque ellos nacían en diferentes ciudades del territorio de Israel, ellos eran convocados para servir por familias en el templo. Entonces ellos servían en el templo aún siendo originarios de otras ciudades pobladas por diferentes tribus, ¿de acuerdo? Entonces, las familias de los levitas vivían distribuidos en todo el territorio, pero eran seleccionados para servir en el templo. Entonces, ahora tiene sentido que aún en las ciudades en donde ellos eran conocidos, ni siquiera los recordaban por las cosas buenas que habían hecho sirviendo en el templo. Tanto así que como diferentemente a los impíos sí eran recordados con honra, con sepelios ostentosos. Entonces, en el versículo 11, Salomón reconoce que esto puede suceder debido a que no se castigaba rápidamente al impío y a su mala obra. Los hombres creen que pueden pecar deliberadamente. Sus malas acciones los hacen tan impunes que incluso cuando mueren son sepultados con ciertos reconocimientos, contrariamente a los justos, ¿no?, que eran olvidados de manera rápida, aún habiendo hecho muchas cosas buenas, no solamente sirviendo en el templo, sino también en las ciudades donde ellos servían. Porque los levitas también eran instructores acerca de la ley. Ellos heredaban la ley y la estudiaban desde niños, ¿de acuerdo? Y en sus ciudades ellos compartían también todo lo que enseñaba la ley en las ciudades donde ellos vivían. Y esto es interesante, ¿no? ¿No es cierto? Entonces, por eso les dije, hermanos, es bueno tener varias versiones de la Biblia, ¿no? La Reina Valera actualizada es una buena versión, pero tiene influencia del texto crítico. Yo prefiero la Reina Valera del 60 o la de 1909. Y hay otras paráfrasis como la Nueva Traducción Viviente que también son muy buenas. Continuemos, hermanos. El versículo 12 al 13 dice, el pecador puede pecar 100 veces y prolongar su vida. Sin embargo, yo sé que a los que muestran temor y reverencia ante Dios también les irá bien. Por el contrario, a los malvados, a los que no muestran reverencia ante Dios, no les irá bien ni se les propagará la vida, sino que se desvanecerán como una sombra. Interesante, ¿no? Estos dos versículos, Salomón mismo describe o escribe la respuesta que él ha tenido a sus inquietudes anteriores, ¿no es cierto? O sea, según él, como lo mismo acontecía al justo que al impío, solo quedaba resignarnos y jugar las cartas con las que nos ha tocado vivir, ¿no es cierto? Pero aquí, en estos versículos, de alguna manera podemos ver acertadamente que Salomón señala que Dios bendice a quienes le temen y castiga o dejará a su suerte a quienes son irreverentes. Es interesante, ¿no? Esto es algo un poco como para pensar, porque Salomón mismo se está respondiendo. Es interesante, ¿no? Él decía, he visto que al justo acontece como si fuera impío y el impío le va bien, ¿no? Pero acá él mismo dice, también he visto esto, ¿no? Que a los que temen a Dios les va bien y a los que son malos se les acorta la vida y no les irá bien. Entonces, básicamente Salomón se está respondiendo a sí mismo en este texto. ¿Por qué? Porque también Salomón, recordemos que él está describiendo la frustración que le producía aquellas injusticias que él había visto, y entonces se dio enteramente a experimentar todas aquellas cosas que para él seguro estaban, entre comillas, mal, pero él se dio indagó y profundizó en todo eso para enriquecer su sabiduría y tener mejor observación de todo. Sin embargo, esto también causó en él algunos estragos irreversibles, porque él terminó apostatando de Dios.
Entonces continuamos. Versículo 14 y 15 dice, sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas. Y hay gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas. Y yo digo que también esto es vanidad. O sea, una vez más la descripción de lo que vemos a diario, básicamente, ¿no? Versículo 15, por eso alabo la alegría, pues los mortales no tenemos bajo el sol otro bien que no sea el de comer, beber y divertirnos. O sea, no nos queda otra. Simplemente aceptemos y ya, bueno, disfrutemos. Solo esto nos queda de tanto afanarnos durante la vida que Dios nos concede bajo el sol. Entonces, en estos versículos, interesante, ¿no? Son también descriptivos, como hemos dicho, ¿no? De lo que vemos a diario. Solamente hay que tener en cuenta que en el original, ¿no? En el original hebreo, en vez de expresar que las personas son tratadas, ¿no? Dice que a las personas les sucede, ¿de acuerdo? Como si fueran malvados. Entonces, si hacemos énfasis en el predicado de la oración, tratar comparado con suceder son diferentes cosas, ¿de acuerdo? Y aquí hay que hacer un énfasis en este sentido. ¿Por qué? Quiero leerles algunos versículos para que ustedes más o menos tengan el contexto de lo que estamos observando aquí. Por ejemplo, ¿no? En estos versículos Dios muestra su voluntad expresa, ¿no es cierto? Génesis 17.1 dice, era Abraham de edad de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Perfección. Otro texto, Deuteronomio 18.13 dice, perfecto serás delante de Jehová tu Dios. O sea, eso es lo que Dios quiere. Otro texto, Job 1.1 dice, hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y este era hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Interesante, Dios estaba elogiando el comportamiento de Job. Entonces, ¿por qué leo estos versículos? Porque en realidad la perfección no implica la impecabilidad, sino una conducta acorde con los requerimientos básicos de lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas. Entonces, es bien diferente ser tratado a que te suceda algo, ¿de acuerdo? Ser tratado implica que una persona recibe de manera directa y por imposición de otra un trato específico. Es decir, la persona con alguna ventaja ejerce sobre la otra un trato determinado. ¿De acuerdo? En cambio, que suceda algo no implica que ese algo sea dirigido por alguien de manera directa sobre alguien o por alguno en particular. Entonces, para ponerlo en contexto, quiero leer simplemente el versículo 10 otra vez. Perdón, el versículo 14, que dice, sobre la tierra sucede algo que no tiene sentido. Hay gente honrada que es tratada como si cometiera cosas malas. Y hay mucha gente malvada que es tratada como si hiciera cosas buenas. ¿De acuerdo? Entonces, en ese sentido, una cosa es ser tratado y otra cosa es que te suceda. ¿De acuerdo? Son dos cosas diferentes y tenemos que estudiarlas aquí. Entonces, si queremos poner esto en contexto, ¿no? Es muy diferente pensar, ¿no? Por ejemplo, que Dios me mandó una enfermedad, ¿de acuerdo? A pensar que Dios permitió una enfermedad en mi vida. ¿Se dan cuenta la diferencia? ¿Sí? Es bien diferente pensar que Dios me mandó una enfermedad a pensar que Dios permitió una enfermedad. O que Dios ordenó que me suceda algo trágico, o que Él pudo permitir la tragedia en mi vida. Son dos cosas completamente distintas. ¿Por qué? Porque esto puede trastocar el concepto del carácter de Dios. ¿De acuerdo? Dios no desea la muerte del impío ni desea mal para sus hijos. Entonces esto revela por qué Dios está soportando tanto los pecados de las personas que le aborrecen. Porque Dios es bueno y está esperando que se arrepientan. Entonces, en el caso de sus hijos, Dios sí los disciplina. Eso ya lo hemos experimentado todos, permitiendo que nos alcancen nuestras desobediencias y nuestros pecados. Dios usa las consecuencias de nuestros desaciertos para revelarse como Padre y hacernos crecer en el conocimiento de Él, pero no para condenarnos. Entonces, esta versión, Reina Valera Contemporánea, está traduciendo que hay gente justa que es tratada como si fuera mala y hay gente mala que es tratada como si fuera buena. Entonces, en ese contexto, Salomón de alguna manera también está queriendo decir que de repente de parte de Dios es todo esto. Pero hay que tener cuidado porque Dios no es un Dios malintencionado ni es un Dios antojadizo. Entonces, los acontecimientos trágicos que suceden a los hijos de Dios no están dentro del concepto del azar o por otro lado por la voluntad antojadiza de Dios. El Señor no es sádico, ¿de acuerdo? Dios no es sádico. Ahora, en un mundo caído,
Hay un Satanás, un opositor y sus demonios, ¿no? Están los pecados de los impíos que se orquestan contra nosotros porque estamos en su contra. Por eso Jesús nos advirtió que en el mundo tendríamos aflicción. O sea, yo les pregunto, ¿qué culpa tuvo Abel? Ya hice esta pregunta, la repito. ¿Qué culpa tuvo Abel de la envidia de su hermano? Abel murió inocentemente hablando. Abel no cometió ningún pecado de muerte, pero su hermano lo mató. ¿Por qué Dios no evitó que lo matara? ¿No es cierto? Entonces, ahora, en este mundo de aflicción, Dios nos ha dado la oración. Jesús nos dice bien claro, ¿no? Que tenemos que estar velando y orando. Ahora, también las tribulaciones de alguna manera sirven para nuestro perfeccionamiento, porque en 1 de Pedro 1.6 dice así, ¿no? En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos de diversas pruebas. Interesante. Y el versículo 15, vemos que Salomón recomienda que en vez de estar lamentándonos, nos consolemos con la alegría de que comamos y vivamos y nos gocemos con lo que nos da el trabajo. Según Salomón, nos afanamos debajo del sol, ¿no? Y Dios nos concede la oportunidad de existir de alguna determinada manera bajo el sol. Pero tal vez el propósito del hombre no es solo el disfrute hedonista de su propia vida. ¿De acuerdo? Ahora en Cristo, el creyente tiene prioridades en donde él mismo no es el centro del disfrute. Es más, Cristo nos exhorta a negarnos a nosotros mismos. Una vida de verdadero significado y propósito es una vida de servicio a los demás. Y esto es algo que el cristianismo ha perdido la esencia, ¿no? O sea, hay muchos cristianos que se dedican al estudio de la palabra y se inflan la cabeza con un conocimiento teórico, pero no lo ponen en la práctica. Por ejemplo, cuando dice, sed misericordiosos como vuestro Padre es misericordioso, nosotros, bueno, digo nosotros incluyéndome, ¿no? Pero bueno, muchos cristianos piensan que ser misericordioso simplemente es mostrar misericordias a los pobres, ¿no? Hacia los indigentes, hacia la gente que no tiene dinero. Pero no necesariamente es así. Yo tengo que ser misericordioso incluso con los potentados o los presidentes o los que quieren ser candidatos. La misericordia no tiene un filtro, o sea, la misericordia no se aplica sobre algún tipo específico de persona, ¿de acuerdo? La misericordia se aplica para todos, por igual, sea uno impío o sea justo. Si nosotros queremos ser misericordiosos, también tenemos que tener misericordia de nuestras autoridades, lo equivocados que están. Y eso evitaría que estemos juzgándole, criticándole, rajando en las redes e insultándoles, porque esto va en detrimento nuestro, ¿no es cierto? Entonces es interesante, ¿no? El propósito del hombre no necesariamente es el hedonismo, o sea, bendición, bendición para mí, todo para mí, también es servir, dar, ¿no? Jesús dijo, más bienaventurado dar que recibir. Entonces, unas preguntas que les quiero dejar, ¿no? ¿Realmente creemos que la encomienda de apacentar a las ovejas es solo exclusiva tarea de Pedro o de los pastores? O sea, ¿pudiéramos nosotros de manera individual apacentar a las ovejas del Señor? A tu hermano que está al costado, ¿no? ¿Cómo puedes apacentar a alguien? ¿Es tarea solamente de los pastores? No, todos nosotros. Pablo dice bien claro, orad unos por otros, consolados unos a otros con estas palabras. Es lo que Pablo dice, todos tenemos esa capacidad. Vamos terminando, el versículo 16, 17 dice, como dirigí mi atención hacia el conocimiento y la sabiduría para entender todo lo que se hace sobre la tierra, algunas veces no podía conciliar el sueño ni de noche ni de día. Oh, qué trabajo tan duro tuvo Salomón, ¿no? Bueno, nadie se lo mandó a hacer, pero él quiso hacerlo. Versículo 17. Así pude ver todo lo que Dios ha hecho. Una vez más, ¿se dan cuenta? Esta es la presunción de Salomón, ¿no? Esta presunción de que él pensaba que Dios había desarrollado el curso de acción de todo. Y vi también que el hombre no alcanza a comprender todo lo que hace bajo el sol. Por más que se esfuerce por entenderlo, no lo entenderá. Y aun cuando el sabio asegure entenderlo, no por eso lo entenderá. Entonces, dos cosas se desprenden aquí en estos versículos. Primero, Salomón se afligió tanto que quedó frustrado tratando de entender el porqué de todo y cómo es que hay tantas incoherencias entre la justicia y la impunidad de los malvados. Esto es lo primero. Segundo, el hombre no puede comprender por qué suceden las cosas que se hacen debajo del sol, ni aun siendo lo suficientemente sabio. Interesante, ¿no? Y esta es una conclusión básicamente lógica. Sin embargo, hay un ingrediente con el que Salomón adereza, entre comillas, sus conclusiones. Él dice, Dios es quien ha hecho todo cuanto sucede debajo del sol. Ahora, en el original, ¿no?, habla en singular, dice la obra de Dios. Entonces, pareciera que Salomón atribuye a Dios, como lo ha dicho antes, ¿no?, en el capítulo 7, versículo 13, que lo estudiamos hace 2 semanas, que dice, ¿quién puede enderezar lo que él torció? Entonces, todo lo que sucede en el mundo es por obra de Dios, pues. Entonces, si ese es el caso,
Entonces sugiere que debido a que Dios ya determinó lo que pase, sea bueno o sea malo, y como que no podemos comprender a Dios y su obra, entonces solo nos queda comer y beber y divertirnos con el trabajo que nos da para saciar el afán con el que hacemos las cosas que nos ha tocado vivir en este mundo. Entonces, la pregunta más, o digamos, el adjetivo más calificativo sería la resignación, digamos, ¿no? O sea, la palabra más acertada sería resignación. O sea, somos resignados. Oye, resignado, ven para acá, resignado. ¿Somos resignados nosotros? O sea, ¿qué es lo que quiere Dios de nosotros? ¿Qué quiere Dios? ¿No? O sea, ¿puede Dios cambiar el curso de las circunstancias por causa nuestra? Lo que vemos a nuestro alrededor realmente sucede por la expresa voluntad de Dios. O sea, ¿fue voluntad de Dios el genocidio en el Holocausto de 6 millones de judíos? ¿Fue voluntad de Dios la Primera y la Segunda Guerra Mundial? ¿Fueron voluntad de Dios las pestes que se desarrollaron en la Edad Media? ¿Fue voluntad de Dios que Caín mate a Abel? ¿O es que, como ya hemos venido estudiando, la voluntad del hombre juega un papel importante en el curso de acción y en el desenlace de las circunstancias, porque el hombre interpone su voluntad por sobre la voluntad de Dios? Entonces, esto es interesante. Quiero darles unos versículos, hermanos, para ir terminando, para entender qué es lo que Dios espera de nosotros. ¿Por qué? Porque Salomón nos está diciendo, bueno, yo he visto todo esto, he contado cada cosa, he examinado a cada una y he llegado a la conclusión de que como Dios ya hizo todo, no nos queda nada más que resignarnos, comer, trabajar, divertirnos, porque esto es la parte que Dios nos ha dado, porque Él ha ordenado todo así, y bueno, ya hay que resignarnos, ¿no? Una especie de, una pequeña contradicción respecto al espíritu cristiano, entre comillas, ¿no? Pero miren, estos versículos les quiero dejar con esto. Salmo 119:1, que el pastor hizo un excelente estudio hace 2 semanas, ¿no? Empezando con este salmo, dice, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. No dice los que andan en la ley del rey. ¿De acuerdo? Mateo 5:48 dice, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Ya dije, la perfección no implica la impecabilidad. La perfección significa actuar de acuerdo con el carácter de Dios. Y que si pecamos, pedimos perdón a Dios en el precioso nombre de Jesús. Segunda de Timoteo 3:17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda obra buena. ¿Sí? Esto es el corazón de Dios. Hebreos 10:14 dice, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Aquí este versículo en Hebreos está diciendo que nosotros los cristianos, ya Dios nos ha hecho perfectos por medio de la ofrenda del cuerpo de Cristo. Y si somos perfectos, ¿por qué pecamos? Bueno, porque simplemente nos dejamos llevar por nuestras pasiones. ¿No es cierto? No deberíamos, pero sucede. Y si sucede, podemos pedirle perdón al Señor. 1 Juan 1:9. Entonces, perfectos, ¿qué es esto? Ya dije, no es impecabilidad, es simplemente estar a la par con Dios, ¿de acuerdo? Aceptar el sacrificio de Cristo Jesús y cuando hay alguna injusticia en nuestra vida, recurrir al trono de la gracia y pedirle perdón al Señor por las cosas malas que hemos hecho o que hemos permitido que se hagan, ¿de acuerdo? Miren lo que dice Miqueas 6, versículo 6 al 8. Con esto ya estoy terminando. Y esto se los pongo, hermanos, en el contexto en donde, por ejemplo, Salomón nos aconseja de esta manera muy resignada, ¿no? Debido a que Dios ya hizo todo, a ti solamente te queda comer, disfrutar, trabajar de todo lo bueno, aprovecha todo porque mientras estás vivo puedes hacerlo y a la tumba donde vas ya no se hace nada, así que tú no sabes lo que va a pasar y bueno, pues simplemente disfruta y come y bebe y todo porque es lo que te ha tocado vivir. Sin embargo, hay un significado distinto, un espíritu distinto en lo que el Señor muestra aquí a través del profeta Miqueas. Miqueas 6, del 6 al 8, miren lo que dice, y esta es la Reina Valera del 60. Dice así, ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Dios Altísimo? Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión y el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Creo que Miqueas estaba pensando en Abraham cuando intentó sacrificar a su hijo Isaac. Versículo 8 de Miqueas 6 dice, oh hombre, Él, es decir, Dios, te ha declarado todo lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Este es el espíritu que nos anima a ser como Él es. ¿De acuerdo? Son características que están en la personalidad del Espíritu Santo. Por eso es que nosotros debemos ser llenos por el Espíritu Santo.
Entonces, ¿depende de nosotros esta perfección o no? Dos respuestas, aunque son contradictorias. Primero, no, no depende de nosotros. Y segundo, sí, sí depende de nosotros. Pastor Iván se volvió loco. No, no me volví loco. Ahorita le voy a explicar por qué. No en el sentido de que la perfección no procede del hombre porque el hombre no tiene nada bueno. ¿De acuerdo? Nosotros sabemos que somos pecadores, arrepentidos pero pecadores. ¿De acuerdo? Y sí en el sentido de que tenemos que comprometernos y permitir ser llenos del Espíritu Santo. Es decir, depende de nosotros nuestra perfección, no porque somos pecadores, pero sí porque debiéramos permitir que el Espíritu Santo tome el control de nuestra vida. ¿De acuerdo? Recuerden estas últimas palabras que Jesús dijo bien claro. Si me obedeces y guardas mis mandamientos, el Padre y yo vendremos a ti y haremos morada en ti. ¿No es cierto? Por medio del Espíritu Santo. Toda la deidad está en nosotros. Entonces ya depende de nosotros que como el pámpano está pegado a la rama, seamos nutridos, ¿no?, por el Espíritu Santo, por la sabiduría del Espíritu Santo, por el fruto del Espíritu Santo y por los dones del Espíritu Santo para vivir una vida victoriosa, que no significa una vida fuera de tribulación y de persecución por causa de Cristo. ¿De acuerdo, hermanos? Entonces los quiero dejar con esto, una oración para luego despedirnos, ¿sí? Padre Celestial, te agradecemos por esta tarde, gracias por tu palabra, Señor, gracias porque nos haces ver a través de tu palabra todas las cosas que están contenidas en tu corazón. Tú has revelado por medio de tu palabra tus pensamientos, Señor, y han llegado hasta nosotros, Padre Celestial, y te agradecemos por ello. Gracias también te damos, Señor, porque Salomón nos está haciendo ver, Señor, la manera en la que una persona puede trastocar la visión de tu personalidad y atribuirte a ti algunas cosas que tú no deseas en el fondo, sino que tú amas, Señor, a todos y tú quieres que todos los impíos se arrepientan y vuelvan al camino correcto, Señor. Pero que también, como dice tu palabra, tú no concederás o no tomarás al impío injustamente gratificándole, Señor, sino que tú también harás que ellos paguen tarde o temprano, Señor. Si bien es cierto, tú estás tardando, Señor, tu advenimiento es para que la gente se arrepienta de todos sus pecados, pero vemos que las naciones cada vez pecan peor, pecan más contra ti, Señor, y aprobando leyes constitucionales, nacionales, que van en contra de tu santidad, del orden natural. Ten misericordia de nuestro país, de este mundo, de las cosas malvadas que se hacen, de los abortos y de los asesinatos y los homicidios que se hacen, Señor, en nuestro país y en todo el mundo también. Y gracias por tu palabra, Padre Santo. En el nombre de Jesús te adoramos. Amén.